Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para la plataforma de contenidos politicaymedios.net. Hoy vamos a hablar de la representación política, del principio de representación política que, como sabéis, rige a nuestras democracias representativas. ¿Está la representación política en crisis? ¿Qué elementos están demostrando o no que la representación política está en crisis? Quedaros ahí y lo vemos enseguida. La representación política es el eje vertebrador de las democracias representativas y está en el debate en ciencia política, en sociología, en comunicación, en filosofía política, si esta representación política se encuentra en crisis. Sobre todo estoy pensando con la eclosión de ciertos partidos y ciertos movimientos de corte populista que están desafiando algunos elementos clásicos de la representación política que, no olvidemos, tiene un origen liberal, ¿no? Nosotros, en esta entrada de politicaymedios.net que rodea a este vídeo, os la pongo en las descripciones, ¿sí? En la descripción del vídeo para que podáis leerla completa. Bueno, en esta entrada de politicaymedios.net lo que hacemos es barajar dos grandes argumentos que podrían estar detrás de la crisis de representación política. Se trata solo de hipótesis que hay que discutir, ¿no? Para ver si pueden servirnos para explicar ciertas dinámicas de la democracia representativa que están un tanto en entredicho. En primer lugar, a veces nos olvidamos de que nuestras democracias actuales, nuestros sistemas democráticos actuales se basan en el denominado mandato representativo. Es decir, aquellos que nos representan no son iguales a los representados y además pueden no cumplir aquello que prometen, ¿no? Yo muchas veces me llaman algunos periodistas pues para mostrar su sorpresa y mostrar un poco su descontento por el hecho de que no se cumplan las promesas que se lanzan en campaña electoral o en general que se lanzan al espacio público. Pero esto es un elemento intrínseco de la propia democracia representativa, es decir, los representantes no están ligados a sus promesas hechas en tiempo de campaña electoral, sino que pueden o no pueden cumplirlas. Bien, es cierto que la mayoría, el núcleo duro de sus promesas electorales suelen cumplirse, más o menos, aunque a veces hay ejemplos de claros incumplimientos de promesas estrella, ¿no? Y esto se produce porque la democracia representativa entiende la actividad política más como precisamente eso, como una actividad no sujeta a reglas fijas, de manera que el mandato imperativo, es decir, que los representantes sí estén obligados a cumplir lo que prometen, está prohibido en todas las democracias del mundo. Se basa mucho más en el quehacer del día a día de la actividad política, que a veces tiene que incluir pues la falta a ciertas promesas. Bueno, pues esta característica típica de la democracia representativa a veces nos olvidamos y esto crea un cierto malestar. Os ponía el ejemplo de los periodistas que a veces me llaman y me lo consultan, pero está también en la calle. El incumplimiento hace mucho daño a la democracia representativa porque muchos ciudadanos pueden entender la política como una actividad sujeta a cálculos mucho más estratégicos que a cuestiones de luchar por valores, ¿no? Que es lo que en el fondo está detrás de ciertas promesas, ¿no? Por lo tanto, la prohibición del mandato representativo, una característica, como os digo, inherente a la democracia representativa, a veces genera o puede estar generando un cierto malestar cuando se producen ciertos incumplimientos. Por otro lado, lo que yo denomino el radicalismo racional. Nuestras democracias representativas de corte liberal se basan en una serie de instituciones intermedias que lo que buscan es atemperar el gobierno de la opinión, es decir, los votos, ¿no? Los votos de la gente. Las instituciones como el Parlamento, como los gobiernos, como el tribunal, como los diferentes tribunales de justicia, ¿no? Esto en la teoría liberal lo que hacen es colocarse en el medio entre los actos de gobierno y la soberanía nacional, la soberanía de los ciudadanos, ¿no? Este radicalismo racional hace que la democracia representativa no sea un elemento de identificación fuerte para los ciudadanos. Hay otros elementos que tienen una mayor ventaja a todo el andamiaje constitucional de la democracia representativa, de manera que los ciudadanos pues tienen un cierto alejamiento, porque la democracia representativa es un régimen que de alguna manera y además conscientemente crea como una especie de muro entre ellos y la acción de gobierno, ¿sí? De ahí, por ejemplo, que los populismos pues tengan una ventaja mucho mayor a la hora de crear, y el nacionalismo también, a la hora de crear identidades, ¿no? La democracia representativa no es capaz de hacerlo, ¿no? ¿Sí? Tenemos que pensar que las primeras democracias representativas surgen a raíz de la Revolución Francesa y la época liberal
y la ilustración, ¿no? Frente a las pasiones, la razón, ¿no? Bueno, pues este a veces exceso de racionalidad, y aquí hay trabajos como el de Arias Maldonado, de la democracia sentimental, que explican un poco esta falta de entroncamiento de la democracia representativa con los anhelos de identidad de muchos ciudadanos, ¿no? Este es otro elemento. Por lo tanto, recapitulando, primero, la prohibición del mandato representativo y este radicalismo, por así decirlo, racional. Bueno, y nosotros estas dos hipótesis, estos dos elementos podrían explicar al menos parte de una cierta crisis de la representación política. Podemos hablar de dos elementos que lo que hacen es potenciar estos dos elementos, recordemos la prohibición del mandato imperativo y el radicalismo racional, que los potencian. En primer lugar, un elemento que podría estar potenciando estas dos cuestiones y que podría estar remando hacia la dirección de una mayor crisis en la democracia representativa tiene que ver con la tendencia de los medios de comunicación hacia el negativismo. Lo hemos visto en algunos otros vídeos en el canal de YouTube y en el blog de politicayMedios.net. El negativismo es una característica de gran parte de la cobertura de los medios de comunicación, junto a la sorpresa, junto a la personalización. Se dice que las noticias negativas suelen primar mucho más en el contenido de los medios de comunicación que las positivas, ¿no? Lo negativo es siempre noticia, bueno, no sé si siempre, pero desde luego ocupa un lugar primordial. Bueno, pues este negativismo a la hora de ofrecer cobertura a los temas de interés político-social y sobre todo a los temas políticos podría dar mayor primacía, pues precisamente a estos dos elementos que estamos comentando, que podría estar detrás de un cierto descontento con la democracia representativa, por lo tanto el negativismo. En segundo lugar, el segundo elemento potenciador de este cierto malestar con la democracia representativa podría ser la irrupción de las tecnologías de la información. Vivimos en un lugar en que Internet y los diferentes artefactos comunicativos como redes sociales, blogs, plataformas de streaming, cualquier otro elemento que surja, que se ponga de moda en Internet, que tenga estas características de la retroalimentación, de una mayor figura del receptor y este emisor compartido, esta figura compartida del emisor con las nuevas tecnologías. Ya no son los grandes medios solo los que tienen el monopolio de la figura del emisor, sino que también cada uno de nosotros, si le ponemos un cierto empeño, podemos convertirnos en emisores bastante potentes. Bueno, pues esta nueva política, esta capacidad redoblada que tenemos los individuos para comunicar, un ejemplo es este canal de YouTube, pero muchos otros canales de YouTube que tienen millones de seguidores son grandes medios de comunicación, ¿sí? Pues podría estar detrás y podría estar potenciando estos elementos, porque al fin y al cabo decíamos que tanto la prohibición del mandato imperativo como el radicalismo racional, que hacíamos mención hace solo un momento, pues están en boca de la gente, ¿no? Y esto pueden comunicarlo de una manera más directa y alzar la voz ante estos elementos que crean un cierto descontento. Bueno, pues hasta aquí dos hipótesis de por qué podríamos asistir o estamos asistiendo a una cierta crisis y una cierta irrupción de maneras de hacer política unidas al nacionalismo y al populismo que podrían estar poniendo en jaque a la democracia representativa más tradicional. Hasta aquí el hecho de que este radicalismo racional podría estar haciendo mucho daño a la capacidad de meterse en nosotros de la democracia representativa, en desventaja frente pues al populismo y al nacionalismo, como venimos afirmando. ¿Qué os parecen? ¿Qué os parecen estos dos elementos y qué os parecen estas dos causas, de estos dos elementos potenciadores? Recordad la tendencia al negativismo de los medios de comunicación y las tecnologías de la información. Bueno, si os ha parecido este vídeo, recordad que os podéis suscribir al blog de politicayMedios.net. Arriba a la derecha tenéis un cajetín, metéis vuestro correo electrónico y ya entráis a formar parte de la comunidad de politicayMedios.net y no os perdéis ninguna de las actualizaciones del blog de politicayMedios.net. Y si accedéis a este vídeo a través de YouTube, pues todavía más fácil, le dais a suscribiros, a la campanita y no os perdéis ninguno de los nuevos vídeos que todas las semanas subimos al canal de politicayMedios.net. Y nada más, como siempre os digo, salud y ciencia.